Ellos abandonan a las víctimas del delito. Ellos alientan las barras bravas. Ellos menosprecian la fuerza de seguridad. Ellos descuidan las fronteras y por ahí nos entró la droga. Y ellos transforman la justicia, como decía Esper, en una puerta giratoria donde los delincuentes nunca quedan. Cuando Alberto Fernández fue jefe de gabinete, llegamos a importar 20.000 kilos de efedrina por año. Hoy importamos 20. Presidente Macri, sí, no nos parecemos en nada, gracias a Dios no nos parecemos en nada, presidente Macri. Lo que sí me preocupa, como usted, es el narcotráfico, porque en la Argentina llegó para instalarse y con la forma de crimen organizado. Pero la verdad lo que me preocupa es que por mucho de lo que usted dice, presidente, el consumo de droga y el consumo de marihuana ha aumentado en estos años. Eso quiere decir que el negocio está proliferando. Vamos a tratar los temas con seriedad, con menos marketing y con más seriedad. Muchas gracias. Las estadísticas que tenemos hoy dicen la verdad y están avaladas por la ONU y redujimos 30% los homicidios. Bueno, ahí refiriéndose a la inseguridad. Podemos ir viendo también punto por punto quién salió ganador, ¿no? En cada uno de los temas. Bueno, acá durante el debate no se vio tanto, pero después hoy distintos medios destacan que hay un dato estadístico que usa Alberto Fernández que le juega en contra. Él le atribuye, por ahí Ricardo nos puede ayudar, él le atribuye al gobierno actual 3.200 muertes por año. Y en realidad 3.200 muertes por año es la estadística del año 2015 cuando todavía gobernaba el kirchnerismo y ahora, según las estadísticas oficiales, son 2.800 muertes. Obviamente que hablar de muertes es un espanto y cualquier asesinato está mal y es doloroso, pero en términos estadísticos Alberto aparentemente usó una información que en realidad lo perjudica. Claro, esto durante el debate por ahí no se ve tan claramente. Bueno, no sé, Ricardo, porque si no hay datos... debate, son exposiciones. Bueno, son exposiciones, no dicen, a ver, si hubiera un periodista que diría, ¿cómo vas a bajar la inseguridad, flaco? Porque estás prometiendo cosas, pero no mostrás una sola herramienta. Cuando habla del aumento del consumo de la marihuana, se está olvidando de un factor cultural. O sea, hay una cuestión que es cierta y es que la marihuana tuvo cada vez mayor aceptación en un montón de sectores que antes se lo veía como algo totalmente ajeno. Y hay mucho cultivo personal. Pero la estadística de homicidio es dura, ¿no? Hay dos, me parece, ¿no? Dos ideologías claramente contrapuestas. Hay más consumo de marihuana. Es probable, yo no tengo las cifras. Pero la tenencia para consumo personal de marihuana, según la Corte Suprema, no es delito. Claro. Y ese es un punto. Sin embargo, la policía te sigue metiendo preso por tener medio gramo de marihuana. Hay una cuestión ideológica acerca del poder del Estado con relación a los ciudadanos. Y acerca de los homicidios en este país están en un nivel más que aceptable con relación a otros países de Sudamérica, no tanto de Europa, pero sí de Sudamérica, porque hay un promedio de 5.8 homicidios cada 100.000 habitantes desde hace muchos años. Diría que hace cerca de 10 años que se estableció en ese punto, luego de un pico máximo en el año 2002, por razones que todo el mundo conoce. Con lo cual acá hay una manera, uno le dice al otro, vos no defendés a la fuerza de seguridad, y el otro le dice, y en tu gobierno se cometen excesos de la fuerza de seguridad. Me parece que son dos visiones muy importantes, porque desde mi punto de vista la seguridad es una de las políticas principales. Una de las políticas principales sin la cual muy pocos puede hacer el ciudadano, y es el ciudadano frente al Estado. Ahora, más allá de la seguridad, porque uno más o menos las posiciones de antemano las puede tener claras. Es como que uno no se sorprende o no se sorprendió ayer ni de lo que dijo Macri ni de lo que dijo Alberto. Ahora, con respecto al narcotráfico, cuando Alberto Fernández tuvo que decir, dijo, menos marketing, vamos a ir en serio y en profundindad. ¿Y qué significa? ¿En serio como cuándo? Bueno, ¿Qué es en serio? ¿Qué es la profundidad? Nada, no bueno, eso es lo que decíamos, el eslogan, eso es marketing. Claro. De hecho, la gran llegada de narcos ocurrió durante el kirchnerismo, Ricardo. Sí, la gran llegada, sí. Hay antecedentes, nos podemos remontar al año 87, pero en realidad... Pero los grandes cárteles, las grandes bandas llegaron claro, durante el kirchnerismo. Mirá, en el año 87 se decía, en la Argentina se decomisan el 10% de lo que pasa. Imagínense lo que pasa. Después se dijo, no, momentito, acá no pasa. Acá se quedan, ¿por qué? Porque la droga es un medio de pago. Claro. ¿Para qué es un medio de pago? Para que las bandas locales te garanticen el traspaso por el país, que pasen por el país sin mayor problema. ¿Y cómo hacen con eso? Con policías corruptos. Bueno, y todo esto se fue agravando a lo largo de los años hasta llegar a un punto culminante, para mi punto de ver, que fue el desconocimiento absoluto de Sergio Berni sobre este punto.
Cuando pasamos a ser un país productor. Antes éramos un país de tránsito y están todas las estadísticas internacionales que dicen que Argentina pasó a ser un país productor durante las primeras 2 décadas del siglo XXI. Volviendo a lo que vos decías, obviamente que la economía es el lado con el que se siente peor Macri, porque donde fue claramente mal. Con esto de lucha contra el narcotráfico es un punto, si se quiere, a favor del gobierno, donde se siente un poco más cómodo. Pero después, bueno, la opinión de la audiencia es subjetiva, ¿no? Sí, ahí Alberto Fernández lo que dijo es una cosa que habíamos contado en Clarín, que es, él quiere armar un consejo de seguridad para meter a todas las fuerzas adentro y que poner un civil arriba que controle y evite toda esta cosa. Pero en la realidad, inseguridad y pobreza no puede hablar ninguno de las dos gestiones. El kirchnerismo no hizo nada con eso, porque un día era Aslaniano, otro día Lenín Lagarré, y bueno, y el macrismo está a la vista que lo que hizo fue subir la pobreza, y la inseguridad es una discusión menor, porque como decías antes de las muertes, estamos hablando de una pequeña diferencia, pero las cifras son espantosas. Pero la imagen de Patricia Bullrich, no sé, Lili, vos que caminás más gobierno, la imagen de Patricia Bullrich es una imagen positiva para el gobierno, ¿no? Es uno de los pocos funcionarios que siempre mantuvo una imagen establemente positiva, porque la sociedad de alguna manera valora el control, el que haya, por ejemplo, un factor que les daba positivo es la presencia de más fuerzas de seguridad en lugares del conurbano. El rescate de la gendarmería para algunos sectores también es valorado. En realidad, cuando Alberto Fernández empieza a hablar de inseguridad o de la falta de seguridad, él empieza a hablar del problema social. Luego dice, pero esto no significa no penalizar. Pero esa primera parte del discurso para mí fue claramente dirigida al kirchnerismo duro, porque él adjudica los problemas de inseguridad, de narcotráfico, al problema de inclusión social. Luego se rectifica, o si querés le habla al otro público, diciendo, no, pero esto no quiere decir que no haya que controlar y sancionar. Bueno, eso es muy importante lo que señala Lili, porque generalmente estos debates a los candidatos, ¿para qué les sirve? Para intentar... No, tienen que conseguir votos de otros, porque sus votantes ya están, son los que fueron el sábado a la marcha. Si tenemos en cuenta las PASO, en el caso de Alberto Fernández, es digamos, conservar el porcentaje que sacó. Está bien lo que decís. Alberto tiene que conservar, pero Macri tiene que ganar. Eso es un poco la idea, ¿no? Tato, el tema de inseguridad, en este caso, es muy difícil que Macri salga de su manera de pensar y te diga, Chocobar estuvo mal. Es muy difícil, ¿me entendés? Porque es ideológico. Porque es ideológico, me parece a mí. Es una manera de ratificar esa línea, ¿eh? Claro. En el debate él decidió, voy más duro que nunca, por eso Esper también se le metió más a la derecha que Macri, pero Macri quería ratificar ese perfil, ¿eh? Exactamente. Igual también hay algo que es cierto con el tema de la inseguridad, y es que hasta que uno no ve que están pasando los delitos, se olvida. Es como cuando uno no ve una obra hasta que la utiliza. Nosotros ya nos olvidamos que los secuestros extorsivos prácticamente están en niveles mínimos de los últimos 20 años. El decomiso de droga está en niveles récord, incluso a niveles urbanos, hasta los arrebatos de celulares. Yo he sufrido un arrebato de celular 2 veces en los últimos 5 años, pero vas a la estadística, cayó un 20%. Y la verdad es que estás muy lejos de niveles aceptables en comparación con nosotros mismos. Pero en un debate de campaña es muy difícil, porque tenés que recordar a la gente que si no sufriste un hecho de inseguridad es porque estás mejor. Claro. Son temas muy difíciles de abordar. También, ¿no? Lo que pasa es que se cruza mucho la ideología. Me parece que tiene que ver con esto. Ayer quedó claro cuando Alberto dijo, bueno, usted defiende a la policía que mata por la espalda, en una referencia elíptica o generalista, pero hablando de Chocobar sin nombrarlo, y Macri, digamos, más específico, dijo, bueno, yo defiendo que un policía tiene que intervenir si hay un ladrón que está tratando de matar a un civil, a un turista. Mirá, la Correpi, ustedes todos lo conocen, en la década, los finales del gobierno de Alfonsín, dijo que había récord de muertes ilegales a manos de policía. En el gobierno de Néstor Kirchner dijo que era récord el número de muertos de civiles a manos de policía. En el gobierno de Cristina dijo que era récord, y después en el gobierno de Macri dijo lo mismo, que era récord. Entonces, si dos candidatos piensan de manera diferente y no ven que el origen del problema es el mismo, porque la progresión va en aumento de manera permanente, es muy difícil ponerse de acuerdo a dar un poco más de seguridad. Seguridad y libertades individuales son cosas que van de la mano. A muchos no les interesa la libertad individual porque dicen, yo nunca voy a cometer un delito. Jamás, en la vida. Y hay otros que sí, porque están más desprotegidos socialmente.
es un tema, es una balanza muy complicada la seguridad, que me parece que en este debate el tiempo no daba, los muchachos no estaban muy dispuestos a entrar en tales honduras, etcétera, etcétera. Pero realmente a mí me parece que la situación es siempre espasmódica. Frente a hechos de inseguridad que nos ponen los pelos de punta, entonces reaccionamos. Y después nos olvidamos. Hay un elemento importante que lo decía Lili, que es Macri sí tiene un referente en seguridad, que es Patricia Bullrich. Ojo, que piensa lo mismo que Macri, no es que... Y en cambio Alberto Fernández no tiene un referente en seguridad. No es Zaffaroni, no es Nilda Garré, pero tampoco tiene alguien. A mí lo han contado, alguien muy cercano a él, que un día le preguntaron, ¿cuál es tu referente en seguridad? Y él hizo... Sí, ¿viste? No tiene. Todavía no hay ningún nombre sonando en el caso de que él ganara la elección. No hay ningún nombre. Y Kicillof, perdóname, en la provincia tampoco lo tiene. Tampoco tiene Kicillof en la provincia, que es mucho más grave. Importantísimo. Sí, claro que sí. Ahí puede llegar a poner a su mano derecha a Carlos Bianco, que es un hombre del grupo de Kicillof, que es uno de los pocos que no es economista, lo puede poner en un control político sobre los especialistas que supuestamente tendría. Ahora, alguna vez la seguridad debiera ser tratada como una política de Estado que exceda los partidos políticos, porque si se quiere atacar el problema de inseguridad, el delito, el narcotráfico, etcétera, o los distintos delitos, yo no soy especialista, yo simplemente digo, tiene que ser una política de Estado y como tal tiene que suceder a los sobre ese punto que señala Lili es muy importante decir que ayer hubo un clima muy hostil entre Macri y Alberto Fernández. Sí. Después lo vamos a estar repasando. Preocupante. Sí. Claramente se llevan mal, claramente no tienen empatía, claramente hay enojo, claramente hay una situación muy delicada teniendo en cuenta lo que viene. Porque si gana Alberto, que es lo que indica la estadística, tienen que hacer una transición, va a ser muy difícil. Y si gana Macri, igual va a estar el kirchnerismo. Con lo cual, como bien dice Lili, ¿cómo se pueden encabezar políticas de Estado con dos tipos que se odian? Lo dijimos la semana pasada acá. Se detestan. Yo creo que la transición va a empezar el 28 de octubre y va a empezar con los ministros. Ellos no se van a hablar. Creo que va a mandar a fumigar el despacho antes de entrar. No quiere saber nada con Macri, porque van a hablar los ministros. Va a decir, Santiago Cafiero habla con Marcos Peña, Felipe Solá habla con Forí. Va a ser así, a cara de perro, lamentablemente para el país. Espero que te equivoques. Mirá lo que te digo. Guardemos el tape, Lucas González, por favor, porque yo deseo que te equivoques simplemente por el país. Porque realmente una imagen importante, fuerte del día 28 para tranquilizar a todo el mundo. Y el mercado, fundamentalmente, sería una imagen del que perdió y el ganador. O sea, porque el país es uno solo, no está dividido en dos pedazos. Sería fundamental, aunque se saluden, después se laven la mano con alcohol, pero que se saquen para la que foto. esa relación no sea buena, ¿no es cierto? Desde el debate, las chicanas y todo, digamos, se ha notado que por lo menos no quieren dar la sensación tampoco de que no se saludaron ayer. No, y se maltrataron afuera, se dijeron inmoral. Habían dicho que no, pero se saludo muy frío, muy breve, y después hubo un cruce que después vamos a estar repasando, que tiene que ver con la discusión por corrupción, que fue muy pesado, muy pesado incluso en serio, desde lo personal. Pero si querés nos metemos en el tema económico, tema que obviamente nos preocupa a todos, el principal tema de preocupación de los argentinos, que también fue motivo de choque. La Argentina hoy tiene la tasa de desempleo más alta de los últimos 13 años. Es razonable. Tenemos un presidente que piensa que el trabajo es un costo y consecuentemente no le preocupa mucho el trabajo. Ha cerrado el ministerio y ha dejado que el desempleo ocurra porque finalmente siempre pensó que, bueno, los desempleados puedan reconvertirse en emprendedores. Emprendedores son monotributistas que suben una bicicleta y reparten pizzas. El presidente uberizó la economía argentina. Pero también para generar empleo hay que desarrollar el país y para eso hay que conectarlo y hay que hacer muchas obras. Pero ahí nos encontramos con un problema. En la obra pública hay una matriz de corrupción. Se robaban la plata de las obras. Y no lo digo yo, lo dicen los jueces que condenaron a Devido, Jaime y López. Y lo dijo también Labaña, que renunció denunciando esto. El jefe de gabinete Fernández se quedó 3 años más y se fue sin denunciar nada. Ellos son así, no cambian más. Cuando gobiernan creen que son los dueños de la plata de los argentinos. Y usted se pregunta cómo yo, en mis años de jefe de gabinete, no vi la corrupción de la obra pública. Y usted, en el clan Macri, no vio la corrupción en la obra pública, presidente. ¿No vio lo que pasaba en su familia? Después nos contó cuando su padre murió que su padre era el responsable. Presidente, hablemos en serio. A mí no me va a correr.
Es de muy mal gusto citar a una persona que ya no está en este mundo y no se puede defender. Pero claro, teniendo que tapar 51 contratos por 2.000 millones de dólares para Baez con una empresa inexistente, o los departamentos de Muñoz, o las valijas de Antonini Wilson, o los bolsos de López, o la efedrina. Como decía Esper, es difícil creer, ¿no?, que usted no vio nada. Nos vio la baña del otro lado de la calle y usted en la oficina al lado dice que hubo un descuido ético de Néstor y Cristina, pero usted no vio nada. La verdad que es imposible de creer. Bueno, para mí es el momento más importante de la noche, sin ninguna duda. Vos lo decías, están hablando para su público. Alberto Fernández, sin duda, cuando le dice lo del clan Macri, le dice, vos sos parte del clan Macri, tu padre era corrupto. Porque ustedes saben, era obviamente el dueño del grupo Macri, que al propio Macri en su momento, tras la muerte del padre, reconoció que era parte del sistema de coimas, que había instalado el kirchnerismo y demás. Lo que está haciendo le está diciendo lo que el kirchnerismo quiere escuchar, que es, mira, nosotros habremos sido chorros, pero estos también son chorros. Esa es la lógica del kirchnerismo para justificar la corrupción. Nosotros fuimos chorros, pero Macri también, o su familia. Bueno, esto es lo que lastima fuertemente a Macri. Ojo que Macri se calentó en serio con esto. Se calentó en serio. Y después fue motivo de un cruce en el pasillo tras la primera pausa o el Este fue pase. el mejor momento de Macri y el peor de Alberto del debate, claramente. Macri se subió lo que tenía que haber subido la semana pasada, que era la corrupción, y Alberto no pudo defenderse, porque es cierto, le dijo, la baña enfrente, el Ministerio de Economía, se dio cuenta de todo y renunció, y usted en el despacho de al lado, como está el jefe de gabinete del presidente, no se dio cuenta de nada, por esta historia de que si vos ves un delito siendo funcionario público, lo tenés que denunciar. Por eso digo, esto fue lo peor de Alberto en el debate y lo mejor de Mauricio Y eso quedó Macri. expuesto en la respuesta Expert. Cuando Expert lo apura primero, básicamente lo que tiene que decir Alberto, lo que le nace decir es, bueno, yo cuando tuve diferencias me fui. Como si alcanzara con irse cuando un funcionario debe denunciar. Sí, y aparte por otro lado, con está de volviendo compañera, al ¿no? mismo lugar con la compañera de fórmula a la cual le renunció. Entonces, ahí es donde quedó como expuesto en una contradicción. Ahora fue muy divertido cómo zafan los dos del tema empleo, porque teóricamente ese bloque era para hablar del empleo, la desocupación, y salieron por otro lado. Porque Macri obviamente no puede hablar de eso, esa es una de las falencias que él tiene. El desempleo aumentó y mucho, y probablemente ya está en 2 dígitos. Si bien es cierto que durante el kirchnerismo el desempleo no llegó a 10%, también es cierto que el kirchnerismo tapó mucha falta de empleo en los últimos 4 años con empleo público. O sea, por un lado tenés la uberización, como dijo Alberto Fernández, a través de que ha crecido mucho el monotributismo, pero también es cierto que durante el gobierno kirchnerista lo que creció fue la planta de empleados públicos. O sea, ninguno de los dos, sobre todo, insisto, en los últimos 4 años de Cristina Fernández de Kirchner, lograron generar condiciones para el crecimiento. A ver, pregunta, teniendo en cuenta el impacto que nos causa a todos haberlo visto, con Mariana nos mirábamos diciendo, wow, lo que le tiró a Alberto Fernández. ¿Esto es algo que se le ocurrió o es algo que lo tenía recontra calculado? ¿Qué dicen? No, estaba todo preparado, ¿no? Todo preparado. Todo preparado. Realmente todo, como vieron el programa y escucharon lo que se dijo acá el lunes pasado, tomaron nota, sobre todo Durán Barba, que estuvo, se hizo ver. Y el equipo, indudablemente, la mejor fortaleza que tiene Macri. Y además, fíjate que en la marcha la gente reclamaba eso, porque Macri venía dando un discurso tranquilo, digamos, en la marcha del sábado, y la gente empezó a decir justicia. Fue la gente. Entonces ahí retoman básicamente lo que hizo que Macri pueda ganar. A ver, ¿por qué gana en el 2015? La economía estaba mal, pero respecto de ahora estaba mejor. ¿Qué es lo que hizo una parte importante de la sociedad que votase a Macri? Esto se habló muchísimo y se escribió mucho. Un hartazgo, una sensación de impunidad que daba el gobierno anterior. Entonces Macri retoma esa consigna de ser republicano, de querer, de que nosotros no robamos, somos transparentes. Lo dijo en el debate cuando dijo, hoy las licitaciones, ustedes entran por internet, pueden ver lo que se Pero cuando Alberto le tira lo del clan Macri, ¿eso también estaba calculado? Sí, porque lo que tiene estudiado es que hay 99 causas en las cuales va directamente contra Mauricio Macri. Hay 5 muy pesadas en Comodoro Pi, pero que hay 99 causas. Lo que hizo Alberto es decir, vos también, lo que vos decías,
ustedes son lo mismo, ¿Vos te das cuenta de 99 eso, causas. Mariana, ¿no? Sí. Ese es el nivel de la dirigencia argentina. No es no somos chorros, che, somos ustedes laburantes. también. No, vos somos sos más chorros, pero vos chorro. también. Ah, Pero hubo Una algo, cosa de algo loco. que me llamó la atención de entrada, porque al principio Alberto Fernández le hace un favor al resto de los candidatos al recordar que él es el único abogado. Pero más allá de eso, fuera de broma, históricamente es un gran cambio. Ahora, más allá de eso, como abogado y especialista en derecho penal, él comete todos los errores propios de alguien que se dedica a dar eso, ¿no? Primero hace una transferencia. No dice Mauricio Macri como parte de, sino dice usted es hijo de. Claro. O sea, Ni siquiera no es está hablando de él, transferible. sí. Y segundo, alguien que viene del sector del progresista de la sociedad argentina debería saber lo grave que ha sido para la historia argentina decir los hijos son igual de responsables que los padres. Pero más allá de eso, Mauricio Macri podría haber respondido mucho más en caliente si quería, diciéndole, mira, los últimos 12 años de negocio de mi viejo fueron con ustedes. Mientras ponderaba la cámpora en contra mío cuando yo ya era jefe de gobierno de la ciudad. Es cierto. Y aparte una transferencia directa al problema principal de Cristina, que es el tema con su hija. Cristina hay una obsesión y que tiene que ver con su lugar de ser vicepresidenta, que es ella está obsesionada por la situación personal y de salud de su hija. Entonces, acá estaría repitiendo un esquema que ella misma condena, que ellos mismos condenan, que es el tema de hablar de los hijos. Ahora, igual la Totalmente. pregunta sería, y volviendo a lo que decía Mariana, que a Alberto le alcanza con conservar lo que Exacto. tiene. La pregunta sería, ¿cuánto daño le hace que le tiren la corrupción, que Cero. le tiren por la ¿Cuánto se cabeza? puede- Cero. cuánto puede Claro, si ya sumar está o descontado. restar, ¿cierto? Para cada uno. En definitiva, este es- debate. O sea, Sí. ¿puede alterar los resultados No. hasta Creo ahora que no. previstos? Yo creo que no. Yo creo que lo que sirve es para que los ciudadanos argentinos, algún que otro indeciso por ahí se incline por uno u otro. Pero creo que los debates, que esto no es un debate, aclaremos que esto no Sí, es son un debate, es exposiciones. una Claro. exposición. Intercambio de monólogos. Sirven para que los ciudadanos al menos sepamos qué piensan, porque propuestas no escuchamos, ninguna, no venimos escuchando. Pero por lo menos sabemos qué piensan sobre algunos temas, muy acotado. Creo que es bueno que haya debates, pero creo que debemos discutir que acepten preguntas. Yo creo que los candidatos a ser presidentes de la nación, que de movida no aceptan preguntas, es una cosa, es un contrasentido. totalmente. Ellos van a gobernar el país, van a administrar los fondos públicos. ¿Cómo no van a aceptar preguntas? Pero ahí no Intercambio. debió pararse más firme la Cámara Electoral. Yo entiendo Porque que... fueron Sí, todos está muy acordados. mal todos los- diseñado. Claro, yo entiendo Sí. que Digo, era no un sé qué hubiera consenso general. pasado, Y bueno, pero... Hubiera No hay sido margen en la Como dice Argentina. Liliana, si no pueden Bueno, contestar 5 preguntas, no pueden ser pero presidentes de la nación. Demostró lo que está la grieta. Este debate demostró una vez más lo que está la grieta. No hay condiciones. Vamos a decir, bueno, ¿quién va? Va Tato Yang. No, es del 13, de Rayo Mitre, de la Corpo. No Sí, puede, sí. afuera. Pero ¿Y igual quién va a puede ir? ser. No hay margen. Es triste Y vuelvo lo que a decir, decís. algunos de los colegas se desesperaban por ganar segundos al aire en decir, en repetir Sí, lo mismo. estiraban la No, presentación, estiraban la ¿viste? presentación. Tenía que decir, listo, vamos a hablar de economía, desarrollo. No hay Pero aparte- condiciones en esta Argentina agrietada o engrietada para una discusión en la cual haya Además, preguntas. además de la grieta, que tengan en cuenta que los que lo organizan son parte del Poder Judicial. Entonces están acostumbrados a que Claro. hable uno, después hable otro, después No, y hable además otro, que no hay después hable otro. preguntas, ¿viste? Bueno, Que pero no hubo hay- una pregunta. ¿Cuál? Hubo una pregunta, recién la recordaba Sí. Nico Cala, de expert a Alberto Fernández. Ah, sí, muy sí. directo. Quizás las terceras fuerzas, tanto Esper como Gómez Centurión, sí decían más claramente, ¿no? No sé si lo favorecía, pero sí decían más claramente las propuestas. Y ahí ¿no? opera- Totalmente, el teorema de también tienen Baglini, menos ¿no? para perder, ¿no? Claro. Entonces Claro. pueden zanatear Pueden ser más. más Pero fíjate, arriesgados. Marian, lo que pasó cuando le preguntó a Alberto Fernández sobre la corrupción. Algo que después usó Macri a su favor. Adelante. Y tengo una pregunta para Alberto Fernández. Es una pregunta que también le hice a un ex jefe de gabinete acá como usted. A la luz de los procesamientos, a la luz de las denuncias, parecería ser que durante el kirchnerismo, más que un gobierno, hubo una asociación ilícita. ¿Usted no vio nada o fue cómplice de eso? Voy a ser breve, experto. Cuando tuve diferencias renuncié y me fui a mi casa. Desde que me fui, nunca un juez me citó para que dé explicaciones. No es la suerte del presidente, que el día que deje el gobierno lo esperan más de 100 causas donde está siendo investigado. Bueno, ahí estaba Sí. entonces. Y ahí dice, puedo dar clases de decencia. Sí, Clases clases de de decencia. Es increíble, en serio, Qué que diga eso pretencioso. a esta altura, creer que Alberto Fernández no vio nada. Fue jefe de gabinete No, pero de aparte todo. él dice que vio. Y Sí, por eso sí, se fue. claro. Bueno, pero Lo estuviste extraño es porque- todo, ¿O el vio o no gobierno, vio? todo el Lo gobierno de Néstor, parte del gobierno de Cristina, cuando ya hemos visto en la causa de los cuadernos, circulaban bolsos a lo loco.
Pero ahí fue algo contradictorio, yo creo que en algún punto se vio sorprendido, ¿no? Sí, flaqueó. Flaqueó. No solamente fue contradictorio diciendo que antes había ido... o sea, vos vas al archivo y en el 2008 él se va después de la votación del no positivo de la 125. Del 125. O sea, no es que se fue porque... Él lo que venía diciendo es que cuando él veía algo que no le gustaba, lo denunciaba. Se refería a la cuestión de la Kumar, cuestiones mínimas. Y el caso Escanca, ¿no fue antes? Ahora cambió de discurso. Antes. Sí, por eso el caso Escanca, que va a juicio ahora. Claro. Ahora, igual hay un dato para mí clave en todo esto, que es otra vez, yo no sé si ustedes han leído Harry Potter. Sí, en Harry Potter había un personaje al que no se lo podía nombrar, era Voldemort. La gente le tenía miedo a nombrarlo. Acá también. ¿Dónde estaba Cristina? No hablaban otra vez como la semana pasada, no se hablaba de Cristina. Cristina estaba en el sur en el cumpleaños de los nietos, del nieto creo. Ajá. Sí, hasta ayer no le había... Alberto dice, me hablé todo el día con ella, pero no me llamó después del debate. ¿Tendrá más protagonismo en esta última semana? No, va a tener 2 actos nada más. Uno de cierre en La Plata con Axel el miércoles y uno con Alberto y con Axel en Mar del Plata, nada más. No la vamos a ver en otra cosa. Bueno, hablando de su presencia en el debate, su presencia simbólica, quiero decir, el presidente varias veces intentó esto de decir, bueno, Alberto ya dijo claro, somos lo mismo con Cristina. Dale, pero eso lo si dijo varias sacás el veces. tema corrupción, tenés que sacar que Cristina es candidata a vicepresidenta, no es una figura simbólica. Forma parte de la fórmula. Va a gobernar si gana. Igual, eso no se lo dijo nadie. Sobre el final, Macri remarcó fuertemente, en base a lo que dice Marina, lo remarcó al final. Ustedes, está claro, gracias por aclarar que son lo mismo. O sea, sin desmarcarla puntualmente, que es verdad. Pero recordemos algo. La elección de las PASO mostró que claramente la corrupción no es algo que preocupa, por lo menos a un importante porcentaje de la sociedad. O claramente, hay otra prioridad por ahí. No lo sé, pero o sea, no es que ganó por poco. Fuerte, pero bueno, la verdad es que nos debería preocupar a todos. Nos debería preocupar, pero el resultado de las PASO fue una cachetada, a mi juicio, en ese sentido. Evidentemente, cuando la economía está tan mal, es muy difícil rescatar valores. Recordemos una cosa, hace 2 años hubo elección legislativa. Cristina fue candidata a senadora en la provincia de Buenos Aires. Perdió en la provincia de Buenos Aires contra Esteban Burrich y Gladys González, que no sé cuánta gente lo conoce. Hace 2 años de esto. ¿Qué pasó en el medio? Que el gobierno de Macri fue un desastre administrando la economía. Y en el 2017 fue el único año que la economía crecía. No estábamos boom, pero la economía crecía. Totalmente. Entonces, ¿te importa la corrupción y te importan otras cosas cuando vos tenés el bolsillo o la heladera en condiciones? Bueno, recordemos que, o contemos a la gente por ahí que no lo sabe, que después del asunto del clan Macri hubo había un intervalo que duran bastante, 8 o 9 minutos, donde se encuentran con los asesores y demás, y Macri lo encaró a Alberto. Esto no había pasado. Lo encaré y le dijo, che, no me podés tirar lo de la familia. Y Alberto le contestó, inmoral serás vos, ¿de qué me estás acusando? Realmente muy mal clima, muy personal. Un odio, como decía Pablo, un odio profundo que se siente. Y al principio era caótica la versión porque se decía que Macri le había dicho inmoral a Alberto y desde el entorno de Alberto se ocuparon de aclarar que no, que el que le tiró por la cabeza la palabra inmoral fue él. Vos sos un inmoral, claro. Alberto entonces, le dijo. Sí, Alberto se lo dijo a Macri, pero viste que al principio había trascendido, cambiado por el devenir de los hechos, porque era más lógico lo primero que lo segundo, porque era Macri el ofendido, pero en esos digamos. mismos intervalos lo que trascendió también es que parecía estar más enojado Alberto Fernández que Macri, cuando había sido Macri supuestamente el que le había reprochado. Pero yo creo que tiene que ver lo que dice Lili. Macri claramente venía envalentonado, alegre por lo que había pasado el sábado con esta marcha que realmente fue impresionante, la 9 de julio. Y Alberto estaba incómodo. Alberto, es como decía vos, no tiene que sumar votos, tiene que quedarse quietito. Claro. Hacer la plancha. Se dio cuenta que no estaba bien ayer. Sí, ayer fue claramente otra la postura de todos, ¿no? O sea, ¿Y qué pasa con Labaña en este contexto? ¿Ustedes creen que esto le cambia en algo? ¿De quién? Pobre de Labaña. ¿De quién estás hablando? Yo creo que Labaña estuvo mejor, sin duda, que el primer debate. Ahora, mejor, ¿qué quiere decir? Fue más preciso, no utilizó tanto o sea, esos baches que hacía. Pero no es el estilo. Claramente para Labaña este formato de hablar no sabe concretar ideas. Creo que lo que estuvo mejor en él fue el final,
Creo que el final... Y me quedó claro de que se disputan a Labaña, digamos. Labaña es un trofeo que parece que lo quiere tanto... Menos Macri, pero digamos, se lo disputaban. Era como que un poquito del bronce de Labaña lo querían los dos, ¿no? Igual está claro que no se deja ayudar, ¿eh? No, porque los asesores le dicen cosas, pero él no se deja ayudar. Tuvo un bache fuerte. Y le pasan cosas como... Claro, ayer tuvo como un momento, fueron 2 segundos, lo que pasa es que en la tele un segundo de bache se siente, ¿no? Tomemos nota y después lo hacemos acá. A ver si si estás no es haciendo mucho. otra cosa y hay un silencio en la tele, como que mirás la tele. Claro, ¿Qué pasó? ¿qué le pasó? Y un poco eso fue lo que le sucedió, yo creo que tratando de ordenar las ideas, ¿no? Obviamente algo parecido pasó. Blanco como le puede pasar a cualquiera. Algo parecido pasó con Alberto cuando no le salía conflicto de intereses. Sí. Hagamos un ejercicio, veámoslo, contémoslo y después hagámoslo nosotros, vas a ver que es mucho. Es muchísimo. Sí lo sabré. Incluso el puño cerrado para defender a los nuestros. Esta es una posición que obviamente hay que ponerla en el marco de las leyes claras. Faltó el cric. Cronómetro cala. ¿Te la bancás? Sí. A mí me dio 5.50. lo bancás? Casi 6 segundos. A mí me ¿Te dio bancás el bache? 5.50, puede ser un poquito menos. No, Hacelo. a mí me hace mal. Yo no puedo. A ver, el bache televisivo a mí me Lo hacemos, genera... Dale, a ver, dale. vos decís una frase y yo pongo ahí. Así es la cosa. No aguanto más. Ahí está. Hiciste, Recién ahora. Hiciste unos segunditos más que la baña de Es un bache, pero ahí. montón. Es la eternidad. Muchísimo. En un bloque de 30, 5 Yo te segundos. confieso que yo estaba haciendo algo mientras lo escuchaba el debate, no estaba, miraba con atención un rato, después seguía haciendo lo que estaba haciendo, y en un momento yo me levanté la vista porque sentí pones nervioso, que pasó sí. algo. Gómez se cortó la sufría, los pedía para él, Claro, me obligó a prestar más atención, ¿no? Supongo que, bueno, tiene que ver con el nerviosismo obvio que tendría cualquiera en esa situación y además con bueno, ordenar las ideas. Sí, ¿no? Como si sí. una cosa se arrepintió, algún blanco le vino. A ver, Llama la convengamos atención que un que- presidente no tiene por qué ser un buen orador. Puede ser No. yo por mí que sea un burro en el debate y que gobierne bien. Pero la verdad que el bache fue un El tremendo bache fue bache. bache. Y llamó la atención que fue entre las primeras, si no fue la primera de las intervenciones. La Estuvo primera. ahí. Creo que sí. No en la primera exposición, pero Claro. fue en la primera... El primer vuelta. tema. Exacto. Claro, y la verdad que uno dice, bueno, te estudias esto como en el colegio, ¿viste? Las primeras bolillas las sabés. Quizás llegás al final tecleando, pero las primeras bolillas salen así. No, yo pensé que se sentía mal. En un momento dije, bueno, sí, capaz yo que le agarró también por la pensé, presión. Yo levanté la mirada de lo que estaba haciendo y pensando que iba a haber un desmayado, claro. Pero bueno, que no. nosotros también somos bichos de televisión, los baches nos hacen peor que a los demás. ¿no? Imagínate a los panelistas, Claro, Mariana. no, totalmente. Ni hablar, ni Vos te hablar. pusiste a hablar, claro. Es verdad, tenés Bueno, razón. ¿querés otro cruce? ¿Vamos? Vamos. Sí. Federalismo. Esto arrancó livianito, pero como siempre se terminó poniendo feo. Dale, A escucha. ver. El presidente Macri vino diciendo que iba a poner orden y que iba a mejorar la calidad institucional, pero lo primero que hizo fue proponer 2 jueces a la Corte por decreto. Como no le bastaba, entró por la ventana al Consejo de la Magistratura, usurpó un cargo y con esa mayoría designó jueces a su antojo, persiguió otros jueces, vació una Cámara Federal. Un día, en el mismo gobierno, resolvieron que la corrupción no se llame corrupción y empiece a llamarse conflicto de conflictos éticos, conflictos económicos. La realidad es que la corrupción es un gran problema y que debemos afrontarlo todos. Hay que terminar con los empresarios que corrompen y con los funcionarios que se dejan corromper. Y hay que terminar con los empresarios que llegan al gobierno y de allí hacen negocios para sus empresas. Ahora el kirchnerismo habla de federalismo, después de prepotear a propios y ajenos, látigo, chequera, todos disciplinaditos, gobernadores y diputados. Y todavía no se votó en la ciudad y en la nación y ya le avisaron que le van a sacar los recursos a la ciudad de Buenos Aires. Nos dejaron un Estado sin estadísticas, sin controles y lleno de militantes. También nos dicen que ahora quieren la libertad de prensa, que la van a respetar, pero a la vez se fantasean con una CONADEP para juzgar a los periodistas como si fuesen terroristas de Estado. El presidente está preocupado por cómo le irá la prensa conmigo, pero la verdad que en toda la campaña me ocupé de que todos los que me reclamaban una entrevista pudieran entrevistarme. Y no les pregunté cómo pensaban. La prensa corre peligro con Macri, no conmigo.
Lo único que reconoce Alberto Fernández en nuestro gobierno es haber normalizado el INDEC. Qué paradoja, porque él fue el que firmó el primer decreto interviniéndolo. Ahí empezaron los 8 años de ocultar pobreza, inflación, datos de la economía. Ahí empezó la verdadera mentira. Eso es mentir. En realidad, yo quisiera que el presidente se ocupe seriamente de la calidad institucional, porque los argentinos estamos llenos de dudas. Quisiéramos saber qué fue lo que pasó con los parques eólicos, presidente. Quisiéramos saber cómo fue que su hermano terminó blanqueando dinero cuando la ley se lo prohibía hacer. Quisiéramos saber qué iba a hacer con el correo, al que no le pagaban los cánones, mientras su hermano tenía dinero en el exterior. Bueno, ahí estábamos. No, iba a ponerme a discutir con mi productor porque ¿Qué te decía? ¿Qué te decía? No importa. Pero viste que no era en el momento que vos decías, era en otro, que todavía voy a seguir discutiendo. Ya te avisamos, Marcelo Camporino, que tiene razón Mariana, siempre. Siempre. No, fue con Lucas la discusión. Ahí lo veías claramente a Alberto, no contestando, atacando, para mí con argumentos insólitos. Criticarle al gobierno de Macri haber intervenido la justicia federal, cuando es lo primero que hizo el kirchnerismo, es muy increíble. Recordemos que Alberto Fernández además hoy tiene mucha relación con la justicia federal, particularmente con la Corte Suprema, así que él forma parte de ese mundo de relaciones. Ahora, ahí estaba el fallido que rescatabas a vos, Nico. Cuando él quiere hablar de conflicto y en vez de decir intereses, dice económicos. Conflicto. Sí. Valores. Eso por estudiar de memoria, alumno Fernández. Un psicólogo se te hace una fiesta, porque estás a veces hablando se te de va la corrupción palabra y no te cuando sale tenés conflicto de estructurado el intereses. discurso, pero si lo tenés muy armado y se te va la palabra, sonaste. Sí, digamos que esto es el lado, si querés, más positivo del gobierno de Macri en relación al kirchnerismo, todo el tema institucional, pero acá está de vuelta lo que decía Lili. Esto no mueve mucho el amperímetro de los votos. Esto no es lo que te hace ganar o perder una elección. El tema prensa. Ahí el tema prensa, yo creo que estuvo astuto Macri en dos cosas y creo que eso le molestó a Fernández. El tema prensa, porque es un punto débil. O sea, Alberto Fernández es una persona inteligente y sabe que 6, 7, 8 te lo tiran enseguida en la mesa. Y el otro punto, el tema del INDEC. Porque es cierto que Alberto Fernández siempre rescató y cuestionó la intervención en el INDEC. Y que salga a la luz que el decreto lo firmó él es un golpe fuerte. Y creo que no lo esperaba. Y a tono con eso, decir que los periodistas podemos estar preocupados por el gobierno de Macri, hay que reconocer la verdad que de ninguna manera nunca hubo ningún inconveniente. Sí hay que decir que Alberto Fernández en esta campaña habló con todo el mundo, habló con el 13, con TN, con todas las radios. Y ahí se le escapó opositores. Y a Macri hay que reconocerle que no habló con ningún medio crítico de la oposición. Hoy Alberto criticó mal a un periodista, un periodista de Radio Mitre. Una cosa es hablar y otra cosa es cómo hablas, ¿no? Lo mandó a trabajar. No se aguantó que el otro le preguntaba. Claro, el otro le preguntaba por Cristina. Pero fue muy respetuoso, además, de una manera correcta. Anda a trabajar de periodista. Ya lo contesté, anda a trabajar de periodista. Sí, lo maltrató. Pero es cierto en ese punto lo que marca Pablo, que dio muchas entrevistas. No así Macri. No. Que prefirió esta cosa de los actos masivos. O sea, dio muchas entrevistas en radios locales o en cada localidad que va, él da o a una radio o un diario, pero no ha dado en los medios masivos, digamos, más tradicional. Cosa que Alberto se le chispoteó cuando dijo, hasta fui a medios opositores, a periodistas opositores, pero bueno, es cierto que veremos que eso continúe, sea quien sea, ¿no? ¿Querés verlo de esta mañana? Sí, el cruce con el periodista de Radio Mitre. Anda a trabajar, le dijo al periodista. A ver. No, todo y bien. en este último tramo va a adoptar un perfil un poco más fuerte, como comentaba recién el colega, que se la ve poco. Pero anda a trabajar de periodista, no pasa nada. Gracias, de verdad, gracias a todos. Hasta luego, gracias. Con una sonrisa. ¿no? Bueno, eso es lo que pasa cuando le recuerdan a Cristina. Puedo decir que Cristina es lo que lo moviliza. Le preguntaron si Cristina iba a tener un perfil más alto sobre el último tramo de la campaña y reaccionó así. Es Voldemort, yo insisto. Es una Aparte era una pregunta bien hecha, hay que decirlo. Sí, periodista, ¿no? súper profesional. Le preguntaba dónde había estado viendo el debate. Claro, porque previamente Alberto venía hablando de que Cristina, él había hablado por teléfono con Cristina y que Cristina estaba en Santa Cruz porque era el Día de la Madre y dijo, no saben ustedes que es el Día de la Madre.
medio sobradoramente que no se entendía por qué, porque en realidad todos sabemos que fue el Día de la Madre, pero se ve que él estaba molesto con la mención de Cristina. Porque sí, no... después le pide perdón, a Rodrigo Jorge le pide perdón, pero igualmente es un antecedente preocupante para, obviamente lo más importante no es el periodismo, sino la economía, lo decimos siempre, la inseguridad, Por supuesto. pero obviamente pensando que casi seguro va a ser el próximo presidente, son elementos que nos preocupan en virtud de lo que ha hecho el kirchnerismo, ¿no? Con todo el Ahora, periodismo. ¿te puedo pedir en 30 segundos una referencia a la polémica del auricular que se desató anoche? Ahora hablando de las cuestiones de forma. Eso es culpa de una amiga tuya. ¿Qué? ¿No fue Luli Salazar la No que fue tiró solo eso? Luli Salazar, hubo No, muchos no, periodistas. Pablo había varios. se Lo de hizo Luli eco también Salazar en durante el sus debate redes. ya está pasando castaños, pero a mí ya me está poniendo nerviosa. No, por eso no lo pongo en esos términos, Mariana. De hecho, fue tema en Crónica TV, que es varios una prestigiosa tuitearon. señal de Claro, que noticias. aparecía Hubo muchos una periodistas- cosita negra acá en la oreja de Macri y de repente Macri hay otra foto que hace así. Entonces apareció esta historia de si tenía un auricular o no, que algún canal de cables hizo eco de eso. En el gobierno estaban desesperados, incluso me Como si le mandaron... soplaran Hasta que al apareció oído una la foto- respuesta. Hasta que sería. apareció una foto de Reuters en primer plano Claro. que se ve que era la sombra. Los funcionarios del gobierno estaban activos mandando mensajes diciendo no pregunten antes de decir cosas, pero la foto de AP, que viene AP, así de es verdad. costado, muestra claramente que tiene una parte distinta de la otra Pero oreja, la como primera cualquiera. que tira esto, que bueno, que no era, y aparte con todo el sistema de seguridad que hay ahí, imagínense, sería... Pero además sería un es complot de imposible, la no Cámara pueden- Electoral, de los otros candidatos, de los Es equipos de los ridículo. otros candidatos, de Capit, que De los hizo la conductores. transmisión, Pero de la- los conductores. Pero la que lo tira es